Hay un tema que nos mortifica a todos los penalistas y es la intervención del Ministerio Público. Hoy escuchaba precisamente un, una- un acto académico, una transmisión académica donde participó el doctor Cancino, el doctor Parada, y no creo quién era el otro, y tocaron el tema sobre la intervención del Ministerio Público en el proceso penal. Y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Cancino, que el Ministerio Público no tiene nada que estar haciendo en un proceso penal. Ese fue un embeleco que cuando se quiso traer un sistema de tendencia acusatoria, que no va a decir que la panacea, pero tampoco es lo peor, es mucho mejor que el sistema anterior, la ley 600, eso es indiscutible para mí. Eh, como ya existía la Procuraduría General de la Nación, como Ministerio Público contra el Proceso Penal, ley 600, entonces se encartaron qué vamos a hacer con los procuradores, y sobre todo que los procuradores eran cuotas de los senadores. ¿Cómo iban a perder esa cuotica? Total que nos metieron a la guerra que el Ministerio Público eh, dentro de la Constitución y dentro del sistema acusatorio. A ver, el artículo 277 de la Constitución Nacional, el numeral séptimo, señala como una de las funciones del Procurador General de la Nación, directamente o a través de sus delegados, intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario. Nunca dice que en forma permanente, en forma indiscriminada, cuando sea necesario y con una finalidad específica. No es para lo que se les ocurra. Dice cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, el patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Y para de contar. Es la función de la Procuraduría en un proceso judicial o administrativo, judicial de cualquier orden. Hay procuradores en lo administrativo, bueno, y en penal. Entonces, de su intervención se debe reducir a ello cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. No cuando quieran, no en todas las oportunidades. Ahora, la ley 906 del 2004, entonces, tiene que ser conteste con ese artículo 277, numeral séptimo, porque si no, entonces resulta inconstitucional, donde regule el tema del Ministerio Público. Veamos el artículo 109. El Ministerio Público intervendrá en el proceso penal cuando sea necesario. Vuelve y lo repite. O sea, prácticamente trae ese numeral séptimo, el artículo 77, y vuelve y repite en qué eventos, con qué finalidades. Es decir, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. No más. Entonces, si no se va a perder el orden jurídico, es decir, que no se viole la ley. Es decir, si no se está protegiendo el patrimonio público, como en aquellos delitos contra la administración pública, donde se vincula el patrimonio del Estado o el erario, y en defensa de los derechos y garantías fundamentales. ¿De quién? De las personas que intervengan en un proceso penal. Y los intervinientes no son sino dos. Fiscalía, perdón, las partes no son sino dos. Las partes son fiscalía y defensa. Y hay un interviniente que son las víctimas. Por eso yo siempre he propuesto que el Ministerio Público no tiene nada que estar haciendo realmente en un proceso penal. Y entonces debería dedicarse a una misión loable, defender las víctimas. No como señala el doctor Cancino, que los debieran convertir en defensores públicos. Doctor Cancino, lo que pasa es que los defensores públicos, eh, sus ingresos, o sea, sus honorarios van de los 4 millones y tanto a los 5 millones de pesos, mientras un procurador judicial se gana lo mismo que se gana un juez de circuito
o un magistrado. Entonces, ellos no se van a rebajar y veo bastante difícil que a nosotros nos equiparen, que a los defensores públicos los equiparen con esos salarios, que es una lucha que se viene estando hace mucho tiempo. Entonces, más fácil es convertirlos en representantes de víctimas. ¿Por qué? Porque entonces ahí van a cumplir con ese precepto constitucional de velar cuando sea necesario por garantías fundamentales. Que quienes tienen más comprometidas las garantías fundamentales son las víctimas, pero también el victimario en veces. Y aquí lo dice el artículo 109. El Procurador General de la Nación, directamente o a través de sus delegados, constituirá agencias especiales en los procesos de significativa y relevante importancia. Es decir, no en todos. Este tema, tengo que darle los créditos al doctor Hernando Mensa, compañero de mis claustros universitarios, de un aula y defensor público, que me hizo reflexionar sobre este tema. Realmente los procuradores, el Ministerio Público, cuando está actuando en un proceso penal y no lo hace a través de una agencia especial, el juez no tendría que dejarlo actuar. Entonces solamente en esos eventos donde hay una agencia oficiosa. Y a través del Código Penal encontramos una serie de disposiciones que hacen referencia al Ministerio Público y que en mi concepto personal son inconstitucionales. Por ejemplo, el artículo 193. Porque es que entonces, si no se está actuando a través de una agencia especial en casos de relevancia para defender el patrimonio público, el orden jurídico o los derechos y garantías fundamentales de alguien, no tiene razón de ser. Y resulta que el artículo 193 le da legitimación al Ministerio Público para la acción de revisión. Pero, entonces la acción de revisión, la actuación del Ministerio Público solamente tiene que limitarse en esos eventos de la acción de revisión a intervenir en una acción de revisión cuando haya violación de derechos y garantías fundamentales o esté en peligro el patrimonio público o el orden jurídico. De resto no tiene nada que hacer. Y lo más curioso, resulta que en la casación por ninguna parte aparece el Ministerio Público como legitimado. ¿Y cuántas acciones de casación promueven los agentes del Ministerio Público? Se lo pregunto a los casacionistas. Y nadie se ha puesto, nadie para en mientes en eso. Y es que nos habla de legitimación. Están legitimados para recurrir en casación los intervinientes. Y entonces realmente si vamos al Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público no aparece como un interviniente, aparece como un sujeto ahí todo raro, un híbrido. Los únicos intervinientes son los representantes de víctimas. Miremoslo. En el Código de Procedimiento Penal, entonces nos habla a partir del artículo, del título tercero, empieza Ministerio Público. Ahí está, Ministerio Público. Después nos habla de las partes e intervinientes, partes. Y entonces nos señala al Fiscal General de la Nación, al Fiscal General de la Nación, a la defensa, al imputado y a las víctimas. Partes, las dos primeras, intervinientes a las víctimas. El Ministerio Público está en un capítulo aparte, porque es que se encartaron cuando nos metieron esa figura y no sabían cómo definirla. No son partes, pero tampoco son intervinientes. Ahora, si no son partes, no tienen teoría el caso. Y entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, el artículo 395 de la ley 906 le permite al Ministerio Público hacer objeciones, oposiciones, lo llama el código, a preguntas porque no cumplen con las reglas? Si él no tiene teoría del caso, ¿cómo se va a oponer?
Eso es un proceso interpartes. Mire, si fuera parte, le permitirían hacer declaración inicial, es decir, alegatos de apertura. Y no sé por qué le permiten hacer alegatos de conclusión. Para mí eso es totalmente inconstitucional. Él no es parte, ni siquiera es interviniente. Es una figura rara, un híbrido. Total que yo llamaría de pronto a que los estudiosos del derecho constitucional, ahora el Colegio de Penalistas de Colombia, que se ha enfrascado en una tarea de defensa del ejercicio de la profesión y que ha cuestionado dura y agriamente la intervención del Ministerio Público en un proceso penal, analice si es viable conformar un equipo para demandar estas normas, que van en franca contravía a la Constitución Nacional. Ahí les dejo esta reflexión.